Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros aquí en Campus Ulta, a este nuevo webinar que iniciamos en este mes de marzo, iniciando el mes con aprendizaje. Vamos a darle unos minutitos, 3 minutos, a que se terminen de conectar todas las personas y vamos iniciando. Mientras tanto, quiero comentarles de qué trata Campus Ulta. Primero me presento, soy Jennifer Guardiola y hoy les estaré acompañando como moderadora en este espacio de conocimiento que desde Ultrasen hemos creado especialmente para ustedes. Les cuento de qué trata Campus Ultra si es la primera vez que nos acompañan. Es una plataforma de aprendizaje virtual donde hacemos transferencia de conocimiento para todo el sector de la construcción. Los invitamos a que ingresen a www.campusultra.com para que puedan acceder allí a todos nuestros webinars, cursos que tenemos y también artículos que son de su interés. Ahí encontrarán información para ferreteros, maestros de obras, ingenieros, arquitectos, constructores y en general para todo el sector de la construcción. Vamos a contarles entonces de qué estaremos hablando el día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre fisuración del concreto, cuáles son esas prácticas que debemos implementar para controlar que se nos presente esta fisuración en nuestras obras cuando estemos haciendo fundidas de concreto. Este programa el día de hoy, desarrollado por Ultrasen, lo realizamos en alianza en Colombia con la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte. También tenemos el apoyo en Panamá por parte de la Asociación Panameña de Productores de Concreto, APACreto, de cual somos miembros. También en Honduras contamos con el apoyo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, la CHICO, y en Guatemala con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, del cual también somos miembros. Quiero contarles cuál es la metodología del día de hoy. Pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros estaremos así en esta parte inicial realizando el webinar donde estará nuestro experto haciendo una presentación exponencial sobre el tema y al final estaremos abriendo una sección de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar todas sus preguntas y todas las dudas que tengan en el chat donde dice preguntas y respuestas y allí al final las estaremos resolviendo. Entonces, para no dar más largas a este momento, vamos a iniciar nuestro webinar titulado Mejores prácticas para controlar la fisuración del concreto en obra. Para esto nos acompaña el ingeniero Zair Vitar. Ingeniero, bienvenido. Voy a contarles un poquito, un resumen de la hoja del ingeniero Zair. Es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, cuenta con más de 16 años de experiencia en la industria cementera y concretera, así como en el sector de la construcción. Conocimientos en tecnología avanzada de concreto, experiencia en control de calidad, diseños de concretos y morteros y actualmente se desempeña como director de calidad de concretos y morteros en Ultrasen SAS. Entonces, ingeniero, bienvenido, un placer saludarlo. Gracias, Jenny. Muchas gracias a todo el auditorio. Voy a compartir entonces la presentación. Listo, yo le confirmo si se ve. Confirmado, en este momento estamos viendo. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, comencemos con decir que básicamente uno de los factores o fenómenos que más vivimos en las obras con el concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido, son las fisuras, ¿verdad? Por esa razón, he querido traer, para comenzar este año, digamos, un recuento, ¿cierto?, de las posibles fisuras que podemos encontrar en nuestra obra, en nuestro proyecto, en colocación de concreto, así como también las posibles actividades de mitigación que podemos tener en cuenta para que éstas no se produzcan desproporcionadamente. ¿Okay? Ok, entonces inicialmente vamos a hacer un contexto. Voy a leer muy brevemente lo que he puesto acá. Y básicamente es que normalmente existe la creencia general en todo el mundo que las estructuras de concreto no se deben fisurar. Y cuando esto pasa, se afirma pues básicamente que el contratista causó un problema, causó un daño y debe pagar las reparaciones. Asimismo, el contratista, que es el colocador del concreto, a su vez, está convencido de que la causa de la fisuración es un concreto diseñado inadecuadamente y por lo tanto esta responsabilidad se debe transferir directamente al productor de concretos. Pero bueno,
La otra parte de la historia es que, sin embargo, pues las fisuras en el concreto no son un defecto, digamos que propiamente dicho, ya lo vamos a ver por qué, y muchas veces son especificadas efectivamente, incluidas como parte del diseño. Lo podemos ver esto en el ACI 224, en donde encontramos, digamos, un brochure, digamos así, de fisuras, en donde se indican los anchos de fisuras razonables bajo ciertas consideraciones de la estructura, bajo cierta exposición de los elementos. En ellos, como ustedes pueden ver acá, tenemos, por ejemplo, si yo tengo aproximadamente 0.41 milímetros de ancho de fisura y estoy expuesto, por ejemplo, a un aire seco o una membrana protectora, es razonable esperar y pensar que esta fisura no tendría problemas en el concreto. Pero si tengo una de 0.3, por ejemplo, y estoy sometido a humedad, aire húmedo y suelo, pues también es razonable. Entonces, fíjense que de cierta manera, lo que nos dice la ACI es que está bien, digamos así, que queremos o querramos que no se fisuren los elementos de concreto, pero que si esto sucede bajo ciertas consideraciones, es razonable convivir, digamos, con una fisura, digamos, microscópicas como las que estoy colocando acá. Claramente esto se trata de fisuras producidas por cargas de servicio y no por defectos en el concreto producto de malas prácticas constructivas. Ahora, miremos exactamente el proceso de fisuración, qué es lo que sucede y cómo es que sucede pues, el tema de la fisuración. Entonces, podemos darnos cuenta acá, el comportamiento del material, de cualquier material, tiene un diagrama básico de dos variables. Uno es el esfuerzo que generamos en el material versus la deformación, que es el épsilon que ustedes ven acá que él tiene. Entonces, el concreto se fisura debido a que por algún evento o fenómeno, ya sea interno o externo, se generan fuerzas de tensión o compresión que someten al material a deformaciones máximas tolerables. Voy a poner un ejemplo. Si yo hay un elemento de concreto, una viga o una columna que es sometida a un esfuerzo último mayor, digamos alto, y llego al F'C, que es la cresta que ustedes ven acá, ahí entonces empieza el concreto a fisurarse o a romperse. Pero por otro lado, cuando hablamos de fisuras, digamos, en las edades tempranas del concreto, podemos decir que esta se produce por las tensiones que se crean debido al comportamiento del elemento, tanto en estado plástico y en sus primeros días. Voy a explicarme con esto. Si ustedes pueden darse cuenta, en esta figura, en la parte izquierda son tensiones y en la parte derecha son compresiones. Como se pueden dar cuenta, la parte izquierda no es que sea una curva muy prolongada, lo que claramente nos dice que el concreto resiste un esfuerzo de tensión muy bajo y que habitualmente se considera como el 10% del esfuerzo a compresión que él resiste. Ahora, este 10% del esfuerzo a compresión, claramente estamos hablando de concreto en estado endurecido. Todos sabemos que el concreto empieza su endurecimiento luego de un fraguado final que se da un aproximado de entre 10 y 14 horas. ¿Okay? Antes de eso, el concreto pudiéramos considerarlo en estado plástico, ¿cierto? Y en el estado plástico, claramente, la resistencia a tensión es nula. Es decir, que todos aquellos fenómenos que sometan el material a una tensión, por muy leve que sea, van a causar una fisuración. Ok, con eso paso a explicar básicamente los tipos de fisura que podemos encontrar. Las causas más comunes de fisuración del concreto en obra son las que presento en este esquema, y aquí las coloco un aproximado según la velocidad de aparición de las mismas. Una de las primeras fisuras que podemos encontrar y que todos conocemos es la fisuración por retracción plástica. Luego vamos por la fisuración por precipitación de agregados o lo que es lo mismo que es asentamiento plástico. La retracción por secado puede, por supuesto, causar fisuración. La tensión es de origen térmico, que ya lo vamos a ver en esta conferencia. Reacciones químicas propias
externas o internas que pueden producir fisuración, meteorización, corrosión de armaduras, prácticas constructivas inadecuadas que claramente también atentan contra la salud de los elementos de concreto y los fisuran, sobrecargas durante la construcción, errores de diseño y detallado y cargas aplicadas externamente. En estos 45 minutos que nosotros tenemos de conversación, voy a dedicar este tiempo a las 4 primeras causas de fisuración que les he mostrado acá, debido a que claramente nos vemos sometidos de manera muy habitual o muy frecuente a este tipo de fisuración en nuestra obra. Normalmente se da, exceptuando en algunas ocasiones el tema de tensiones por origen térmico, las 3 primeras se dan en estado plástico inicialmente, las 2 primeras, perdón, y la tercera, la retracción por secado, se da en estado endurecido. ¿Ok? Pasando de esta manera ahora a observar el momento en el que se producen estas fisuras que anteriormente vimos, podemos mencionar claramente cuál es la etapa en la cual se presenta. Según el momento en que se presentan las fisuras, podemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, las cargas por reacción álcali-sílice. Álcali-sílice es una reacción química interna que tiene lugar entre el agregado del concreto y la misma pasta o el material cementicio del concreto como tal. Esto genera unas tensiones por un abultamiento o un cambio de volumen al aumento, una gelificación, ¿cierto? Que genera tensiones internas y que producen fisuras, pero claramente ustedes pueden darse cuenta que estas fisuras habitualmente se presentan posterior a 1 año, 2 años, 3 años, incluso más, como lo muestra la gráfica. La corrosión, igualmente, digamos, si todo está controlado bajo los parámetros correctos de recubrimiento, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema del acero, se presentan a más de 1 año también y no antes. La contracción por secado, por ejemplo, sí podemos encontrarla desde 1 mes en adelante, que es básicamente por la desecación, ya lo vamos a ver, del agua que tiene el concreto como tal. Mientras el agua sale, por unos efectos que vamos a ver más adelante, empieza a contraerse. La contracción térmica inicial podemos verla incluso un poco antes de 1 día y posterior a los 7 días. La contracción plástica empieza desde la primera hora. Vamos a dedicarle un momento importante a la explicación de este tipo de fisuración, y el asentamiento plástico, que básicamente acompaña también a la contracción plástica. ¿Por qué razón se presentan al inicio? Porque sencillamente se presentan cuando el concreto está en estado plástico y no posterior a eso. Ok. No siendo más, vamos a la primera causa de fisuración, digamos que es fisura por contracción plástica. Y aquí he colocado una frase, digamos que curiosa, que dice: esta es quizás la chica más popular entre todas las fisuras, ¿cierto? Entonces, todos conocemos y entendemos que el concreto al principio, unas veces más, unas veces menos, tenemos una especie de fisuración, incluso como piel de cocodrilo, algunas veces una que acompañan a las otras paralelamente, y un etcétera de fisuras iniciales que al principio este fenómeno, cuando no entendemos qué sucede, es muy difícil de mitigar y es un dolor de cabeza, ¿cierto? Como su nombre lo indica, tiene lugar cuando el concreto está en estado plástico, entre 1 hora y hasta las 10 horas aproximadamente. Y su causa fundamental es la pérdida de agua del concreto. Es decir, el concreto es una mezcla, y todos lo sabemos, entre cemento, agua, gravas, aditivos y arena, ¿cierto? Hay una mezcla en la cual se realiza, pues, lógicamente, bajo los diseños y parámetros y condiciones correctas, bajo la tecnología correcta. Sin embargo, hay un tema muy importante. El agua que yo coloco en el concreto inmediatamente toca la partícula de cemento, comienza una reacción exotérmica que genera una evaporación de esa agua que está ahí. Y si yo a un volumen X que tengo sumándole agua, le quito esa agua, pues el volumen disminuye. Y por esa razón se produce la contracción o la retracción de los elementos en concreto. Claramente, digamos que podemos entender este tipo de fisuración en el sentido de que cuando el cemento toca el agua, empieza esa reacción y empieza a evaporarse el agua propiamente dicha.
Ahora, ¿qué sucede cuando esa agua se evapora? Esa agua normalmente se posa encima de la superficie y podemos llamarlo exudación o sangrado. Lo que nosotros llamamos exudación o sangrado es la capa o la película de agua que se posa cuando he colocado un concreto y lo he compactado. Más adelante lo vamos a ver. Hay una capa, puede ser milímetros, incluso centímetros, de agua que se posa encima. Ahora, luego de un tiempo, esa agua se va evaporando. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto del viento importante. Voy a pasar acá a explicarlo. Tenemos un efecto del viento importante, que es que esa parte superficial que está ahí, esa agua no es eterna. Sí, lógicamente, el agua se va evaporando no de manera uniforme. Y como no se evapora de manera uniforme, hay ciertas partes que se evaporan más que otras. Aquí tenemos 4 factores importantes para la evaporación del agua como tal. Los factores que influyen en la evaporación del agua es lógico, el viento, que es lo que más impacta en la evaporación del agua superficial, mucho más que la temperatura, mucho más que la humedad relativa, etc. Pero los 4 factores, comenzando por el más importante, es velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura del concreto. Estos 4 factores inciden de manera clara y correlacionados entre sí para generar la evaporación del agua que está en la película superior, ¿cierto? Claramente, esta, digamos, evaporación, me devuelvo un poco, disculpen el devolverme. Si yo en una película de agua que tengo encima en la superficie, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica inferior derecha, genera una evaporación al lado derecho y otra evaporación al lado izquierdo, pero hay una parte que no se evapora igual que las otras. Esto genera una concavidad que genera esfuerzos de tensión. Entonces es como si tuviera 2 huecos, llamémoslo así, 2 huecos en la parte lateral, una derecha y otra izquierda, y hay una parte que no se evaporó con la misma intensidad. Cuando esto sucede, entonces las tensiones se crean y se genera encima una fisuración del concreto, porque el concreto claramente no resiste tensiones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo identificar este tipo de fisuras? Ya entendemos que hay 4 parámetros importantes, voy a detallarlos ahorita, que ya se los comenté igualmente, que es la velocidad del viento, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la temperatura del concreto. Cuando esto, digamos, afecta y estoy de manera no uniforme afectando evaporación o evaporando, digamos, en diferentes partes, empieza la fisuración. Como es aleatoria, como esto es aleatorio, hay una característica muy predominante y muy conocida en este tipo de fisuras. Primero, tienen una profundidad considerable de 20 hasta 40 milímetros pueden tener, pudiendo en ocasiones atravesar la losa. Esto es importantísimo. Aparecen en las primeras horas, de la primera hora hasta la 10ª, digamos, y dependiendo del tipo de concreto, lógicamente, que se esté utilizando en el proyecto. Y normalmente se manifiestan en grupo. Son más frecuentes cuando las condiciones climáticas favorecen una rápida evaporación del agua superficial, como les acabo de mencionar. Estas fisuras no atraviesan las piedras, lógicamente, porque son fisuras que se presentan en estado plástico y la piedra está sencillamente en su estado natural endurecido, sino que las rodean. En general, no afectan, no presentan peligro estructural, es decir, no afecta la capacidad resistente del elemento. Si el elemento tiene espesores variables, las fisuras se localizan en las zonas más delgadas normalmente. Me pasé una. Si el elemento tiene un espesor uniforme, estas fisuras son de trazado corto, sin direcciones preferentes y generalmente se distribuyen al azar. No tienen aspecto de una rotura limpia, ni presentan bordes agudos, sino que básicamente son un poco rugosas y no están bien definidas como cuando sucede después de que se forman cuando el concreto está endurecido, como ya vamos a ver más adelante. Ok, el fenómeno, digamos que el fenómeno que ya explicamos, se puede mitigar
sencilla, con 4 puntos muy sencillos. Ya entramos a ver, listo, este es el fenómeno que pasa, se evapora el agua superficial, eso crea tensiones de manera aleatoria en diferentes puntos, esas tensiones forman la fisura. ¿Qué hago para que no suceda eso? Claramente toda actividad tendiente a disminuir la desecación superficial del elemento contribuye a una disminución de las fisuras. Uno de los puntos importantes es que es conveniente realizar el vaciado en las primeras horas del día debido a las temperaturas más bajas, etc. Ahora, esto no siempre es posible y claramente no pasa nada, es decir, es uno de los puntos, pero si yo tengo que fundir en la tarde, tengo opciones de mitigar también. Construir pantallas provisionales o barreras de viento es supremamente importante. Ya vimos, y lo vamos a ver acá, que el viento es lo que realmente afecta mucho más, incluso 10 veces más que cualquier otro parámetro de temperatura, humedad relativa y temperatura del concreto. Por lo cual es supremamente importante evitar que el viento mueva en estado plástico o evapore en estado plástico mi agua, y el concreto está todavía en estado plástico lógicamente, ¿cierto? Para eso las barreras de viento deben colocarse de manera adecuada y evitar que el viento toque la superficie, y si la toca, por supuesto, a una velocidad mucho menor que la que normalmente tiene el viento en la parte superior. El curado o nebulización por nebulización o aspersión con un caudal mayor o igual a la rata de evaporación del agua. Ok, si bien es importante entender que el agua se evapora, también es supremamente importante saber con qué velocidad se evapora esa agua, ¿cierto? Y para eso, pues, aquí les he traído, yo creo que los que conocen el tema, le hemos visto mucho este ábaco o este nomograma, que se llama el nomograma de Menzel, que fue básicamente quien fue la primera persona que correlacionó estas 4 variables y efectivamente nos aporta una herramienta para poder determinar cuál es la velocidad de evaporación de agua superficial. Existen elementos como higrómetros o aparatos que miden las 4 variables. Hay equipos que tienen la posibilidad de medir temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura incluso del concreto y también, lógicamente, la velocidad del viento. Con este equipo, sencillamente podemos hacer 2 cosas para poder evaluar la velocidad. Uno, llevarlo al nomograma, o 2, aplicar la fórmula, que básicamente, primero esto comenzó como nomograma, lógicamente después fue a la ecuación que ustedes ven acá, que es la ecuación de la CI 224, en la cual realmente resume todo en las condiciones y colocándole estas 4 variables que son la temperatura del concreto, temperatura al aire o temperatura ambiente, humedad relativa y viento, te da efectivamente la velocidad del viento. El nomograma de Menzel es el efecto, pues básicamente, de estas 4 variables y que genera la evaporación. Ahora, ¿cuándo es drástico? ¿Cuándo es crítica una evaporación? Porque ustedes preguntarán, pues lógicamente se va a evaporar una velocidad X. ¿Cuándo es crítica? Pues también el mismo ACI comenta, digamos, que después de generar una evaporación de 0.5 kilogramos por metro cuadrado por hora como evaporación del agua superficial, ya se deben tomar medidas necesarias para reemplazar, para sustituir esta agua que se está evaporando y evitar que el concreto se fisure. Es muy importante que ustedes se validen, digamos, o se apropien de este punto, porque su mismo productor de concreto puede ayudarlos incluso a saber cuál es esta rata de evaporación y cuál es el caudal de agua que yo debería colocar para sustituir esa agua evaporada. Si yo no coloco ese caudal, ¿cierto? A la misma rata, a la misma magnitud de la rata de evaporación, voy a tener definitivamente una disminución del agua superficial y voy a generar las tensiones comentadas inicialmente y voy a generar fisuración. Por lo cual, su productor de concreto está en capacidad de proveerlos a ustedes de herramientas necesarias o de ellos mismos mirar la posibilidad de, en una zona determinada, medir esta evaporación de agua que tienen.
El curado debe ser importante, el curado debe ser constante, no intermitente, para evitar algo que se llama efecto acordeón. Es decir, cuando yo al concreto, el concreto absorbe agua, todos lo entendemos, cuando absorbe agua se dilata un poco y cuando el agua se evapora se contrae. Y si yo no tengo un curado constante, entonces voy a tener este efecto que yo he llamado efecto acordeón, lo cual claramente al contraerse y al dilatarse genera aún más fisuras que si no lo curara. Probablemente esa es la razón clara. Ok. Ahora, el esquema básico para la mitigación es el siguiente, y es muy básico por lo siguiente. Primero, la hidratación del cemento genera una contracción volumétrica porque la hidratación del concreto o del cemento genera esa evaporación de agua. Hay una contracción volumétrica. Entonces debo generar un aporte de agua externo. Si yo genero un aporte de agua externo, entonces pongo sí, digamos que los poros capilares se conectan entre sí y no generan, digamos, esta contracción como tal. Si, digamos, esto pasa, entonces no hay esa contracción inicial y no hay fisura. Si yo no genero un aporte de agua externo, entonces hay una autodisecación, se genera un menisco porque pues la parte superficial, digamos entre partícula y partícula, se evapora el agua y estas tienden a contraerse entre sí y existe la contracción como tal. Ok. Vamos entonces a la segunda familia de fisuras que pueden afectar en estado plástico. La fisuración por asentamiento plástico es la segunda causa más conocida, digamos, de fisuraciones en nuestros proyectos. La explicación del fenómeno es sencillo. En esta etapa claramente el hormigón no está endurecido, está en estado plástico. Los tipos de grietas son causas por el acomodamiento plástico que éste tiene. Es decir, yo coloco el concreto, lo compacto, ya sea por medios mecánicos o como lo tenga que compactar, o reglas vibratorias, etcétera, lo que se tenga que usar. Y cuando lo compacto, pues las partículas más livianas van hacia arriba y las partículas más pesadas van hacia abajo. Es un efecto por gravedad sencillo. Esto ocurre, pues, cuando el concreto está, como su propio nombre lo dice, en estado plástico y está colocado en la formaleta. Ese fenómeno, digamos que es más drástico cuando existen, pues, gravas, ¿cierto? Que son más pesadas y las gravas se van hacia abajo y la pasta se va hacia arriba. Cuando existen obstáculos, no voy a leer, digamos, la diapositiva solo para explicar, ustedes, por supuesto, pueden leerla. Cuando existen obstáculos en este camino, donde el concreto o las partículas gruesas van hacia abajo, entonces hacen que se genere una tensión debido a que ese obstáculo incomoda, digamos así, el concreto en estado plástico y se produce el efecto muy parecido al que vimos en la anterior, en donde ya no es, digamos, una parte de agua que se evapora y la otra a la derecha, sino hay un asentamiento plástico uniforme, pero en el medio de ese asentamiento hay un obstáculo, por lo cual genera también fisuración. Y habitualmente, cuando hay estos obstáculos que son de tuberías, incluso de las mismas barras de acero, entonces se replican encima de la barra como tal, porque pues fue lo que obstaculizó este comportamiento. Igualmente, ustedes lo pueden ver acá, en las gráficas que he puesto, en donde se replican por las barras de acero o por la respectiva tubería o obstáculo que tenga el concreto como tal. ¿Dónde se presentan? Cuando hay placas en edificaciones y tengo tuberías, etcétera, etcétera. Ahí prácticamente pueden reflejarse. Ahora, es importante, como lo vamos a ver más adelante, tener un recubrimiento adecuado para evitar que si es que existen estos obstáculos y el asentamiento plástico se presenta, siempre se va a presentar, es natural que se presente. ¿Qué lo acentúa? Cuando hago o genero una vibración exagerada, una vibración más allá de la adecuada y el concreto se tiende a asentar mucho más de lo habitual. Esto que está acá es una gráfica sencilla en donde en el mismo ACI encontramos lo siguiente. Encontramos que el efecto producido por el exceso de vibrado en el concreto es una de las consecuencias del asentamiento plástico aumentado.
como lo he expresado, más de lo natural. Igualmente, este efecto se refleja en fisuras si existen obstáculos pues, que evitan que los agregados pasen. Es claro que entre menor sea el recubrimiento del elemento, la fisura se reflejará más rápidamente a la superficie. Entonces vemos acá, por ejemplo, que dependiendo del recubrimiento, entre el recubrimiento sea mayor, la fisura por asentamiento plástico es menor. Aquí tenemos a la izquierda es porcentaje de losa fisurada versus el recubrimiento que yo tengo. Pues claramente los recubrimientos son más digamos, de 20 milímetros, y esto dependiendo, por supuesto, del tipo de elemento que se vaya a fundir. Digamos que los asentamientos también tienen mucha incidencia. Ustedes pueden ver acá asentamientos de 2 milímetros, de 2 pulgadas, perdón, hasta 4 pulgadas, con los cuales también hay un efecto entre mayor sea el asentamiento. Claramente, pues, la fisuración puede disminuir un poco en este sentido. La gráfica muestra el efecto que tiene, pues, varias variables como el asentamiento, diámetro de la barra, recubrimiento y la fisuración de las losas reforzadas. Ok, las medidas para mitigar este tipo de fisuras, ¿cuáles son? Pues primero, según el tipo de elemento, se deberá cumplir con lo establecido en cuanto a los recubrimientos mínimos de las varillas superiores, evitando también el uso de grandes diámetros. En pisos y pavimentos de hormigón se debe evitar los cambios bruscos de espesores por medio de acartelamientos o transiciones. Es decir, si yo tengo, como lo vemos acá, en esta gráfica, que si ven mi cursor, en esta gráfica, un cambio de espesor drástico, pues claramente aquí va a tener lugar un asentamiento plástico que se va a reflejar aquí, porque básicamente esta esquina que está aquí es como un obstáculo a ese asentamiento plástico y es como si fuera una tubería o como si fuera algo, una barra que esté ahí obstaculizando el movimiento. Entonces la parte derecha se queda quieta, digamos así, y este obstáculo genera una fisura en ese mismo punto. Por esa razón, es importante cuando estos cambios de espesor se presenten, hacerlos de manera con transición, como en diagonal, como está acá, y no que sean cambios bruscos de espesores. En pisos y pavimentos de hormigón, se deberá compactar eficientemente la superficie de sustentación. Pues claramente cuando yo tengo una superficie que también cede, esto genera un asentamiento, ¿cierto? En estado plástico que claramente va a fisurar también el elemento de concreto. En vaciados continuos se debe cuidar el mismo asentamiento en toda la fundida, no tener asentamientos diferenciales. Si yo tengo un asentamiento muy diferente, vamos a poner un ejemplo, tengo 8 pulgadas y coloqué hasta aquí en mi placa 8 pulgadas y luego el otro vino de 4 y lo coloqué, efectivamente uno va a tender a asentarse más que el otro, va a haber una diferencia que va a generar una posible fisuración. Por eso hay que contemplar, digamos, ese punto y entender que el concreto tiene un aproximado en comportamiento de asentamiento. Por ejemplo, si es 6 pulgadas, el productor debe decirte cuál es el rango en el cual él debe moverse de manera adecuada sin problemas. Y conservar ese posible asentamiento en la colocación del concreto. Es posible que las grietas originadas por contracción y asentamiento, esto lo puse acá como un comentario porque me parece supremamente importante, es posible que las grietas originadas por contracción y asentamiento no sean visibles sino hasta después de cierto tiempo. La razón de ello es que comúnmente quedan selladas en la superficie durante la operación del terminado. Es decir, algunas veces, digamos, colocamos el concreto, lo extendemos y lo terminamos y sin querer estamos cubriendo algunos defectos de fisuración. Si la fisuración ya se presentó, claramente esta va a salir después de esto. Entonces aquí por eso coloco, o simplemente no son lo suficientemente anchas para ser observadas, sino hasta que el concreto se contrae aún más o hasta que crecen debido a una carga que afecte los planos débiles como tal. Entonces muchas veces encontramos en obras, y pues no son habituales, pero encontramos que existen fisuración por asentamiento plástico que no se ven en esas primeras horas, sino posteriores,
debido a que el acabado posiblemente las cubrió, pero claramente siguen siendo origen de la misma fuente. Ok. El otro punto que vamos a ver es el asentamiento por secado. La fisura, perdón, el asentamiento por secado no, sino la contracción por secado. Y la fisuración que esta contracción por secado puede generar. La explicación de este fenómeno es la siguiente, básicamente. La causa habitual de la fisuración por retracción plástica es que existen restricciones en esta contracción, ¿cierto? La retracción por secado es provocada por la pérdida de humedad de la pasta cementicia, la cual se puede contraer incluso hasta un 1%. Por fortuna, los agregados proveen una restricción interna que reduce la magnitud de este cambio de volumen y lo limita en un aproximado también del 0.06%. Decirlo, lo voy a repetir. Si yo tengo pasta sola, la pasta, que es lo que se contrae básicamente porque es lo que se evapora y el agua después de esta reacción exotérmica se evapora de acá, ¿cierto? Si la dejo sola, digamos como pasta, hago un concreto solo, llamémoslo así, no es concreto, sino que hago un elemento solo de pasta que es cemento y agua, eso puede llegar incluso al 1% de contracción, debido a que el concreto no es solo pasta, sino que hay agregados gruesos, agregados finos, etcétera, que no se contraen porque la grava no tiene contracción como tal, ni la arena tampoco. Entonces, esto genera una restricción que limita esa contracción en un aproximado de 600 millonésimas. Y habitualmente hablamos nosotros de que el concreto obtenga esas 600 millonésimas a 56 días o a 90 días. Y muchas veces en muchas literaturas, incluso en algunas especificaciones, hablan de eso como la retracción última o como la contracción última. Claramente no hay una última, digamos, acotada como tal, porque pues esto en teoría sigue contrayéndose con el tiempo y se limita, digamos, a un año, incluso a 2 años ya se va estabilizando, ¿cierto? Pero el concreto como tal sigue perdiendo agua y para tenerlo claro, después del estado plástico, después de que se endurece, digamos, el concreto, después de su fraguado inicial y su fraguado final, ¿cierto? Empieza su curva de resistencia a ganar resistencia y a medida que se gana esta resistencia es porque el cemento se va hidratando mucho más. Esta hidratación, como su nombre lo dice, es exotérmica, sigue evaporando un poco de agua, así que no nos sorprendamos, el concreto sigue evaporando agua después incluso de un mes y un poco más, y va saliendo el agua que yo he colocado para el diseño como tal, ¿cierto? La función de esa agua es básicamente dos, para ser claro. Uno es la hidratación intrínseca que tiene que tener el cemento y la otra es la manejabilidad que debe tener el concreto para que sea colocable. Básicamente esas son las dos funciones importantes del agua. Sin agua no hay concreto, pero se evapora, ¿cierto? Y se va secando. Ese digamos, desecamiento o ese secado se llama contracción plástica y se ubica en un aproximado de 600 millonésimas, un poco más algunas veces dependiendo del tipo de concreto que tengas, dependiendo del diseño de concreto como tal, etc. Ok, esto que yo he puesto acá es básicamente como la explicación de la contracción propiamente dicha. Digamos que hay dos partículas en donde están saturadas de agua, esas partículas se van evaporando y se calientan las dos. Entonces el agua, como ven en la parte derecha, ya se está evaporando y hay menos agua. Y digamos por las fuerzas que generan entre ellas dos, ¿cierto? Los más matemáticos pueden observar, aquí hay ecuaciones que pueden explicar esto sencillamente. Y digamos que los matemáticos con Laplace y todo lo demás, eso está demostrado. Entre partícula y partícula tienden a contraerse o a atraerse unas a otras. Esto genera unas fuerzas de tensión como las he colocado acá y claramente esas fuerzas de tensión no las resiste el concreto y se fisura. Ahora, es importante entender lo siguiente. El concreto como tal resiste aproximadamente
el 10% de resistencia a tensión o de esfuerzo a tensión, el 10% de su resistencia a compresión determinada. Es un aproximado también dependiendo de muchas variables y del concreto utilizado, ¿cierto? Sin embargo, esa resistencia tiene una deformación máxima enlazada o incluida. Es decir, cuando yo genero esa tensión, también genero una deformación determinada. ¿Cuál es la máxima deformación en tensión que puede tener el concreto? Un aproximado de 150 a 200 millonésimas. Como ustedes pueden ver acá, el 0.06% es lo mismo que hablar de las 600 millonésimas, ¿cierto? Entonces, si yo me estoy contrayendo 600 millonésimas, pero el concreto solo resiste 200 millonésimas, entonces me fisuro, se rompe el concreto. Por eso es supremamente importante mitigar este tipo de fisuración. La contracción por secado, bueno, hablemos de la explicación del fenómeno y de lo que puede pasar y cómo identificarlo. La contracción por secado es una característica del concreto que, si es mal controlada, pues puede producir problemas de servicio graves, produce efectos de baja durabilidad e incluso puede presentar fallas en el sistema. La contracción en losas puede incluso producir alabeo, es decir, cuando yo tengo pisos industriales, ¿verdad? Y tengo paneles muy grandes, entendemos que esta contracción es en todas las dimensiones, pero habitualmente, como yo tengo, siempre que yo construyo hay una dimensión predominante. Y en esta dimensión predominante es donde más se ve, por supuesto, la contracción. ¿Ok? Entonces se producen alabeos y normalmente ustedes ven que las placas, si se producen alabeos y estoy pasando llantas o montacargas en los pisos industriales, por ejemplo, se rompe la esquina. Y esa esquina, habitualmente ustedes van por los caminos y ven las esquinas rotas, precisamente porque hay dos efectos ahí que pueden estar unidos y que lo mencionó en la que sí. Puede ser efectos de temperatura, pero también efectos de contracción. Ok, por eso es importante que las grietas, digamos, las grietas por restricción de la contracción pueden reducir el desempeño en la vida útil de la estructura como tal. Y es importante entender eso. Esto que está acá es un brochure de cuáles son, digamos, la forma habitual en que se presentan estas fisuras por contracción plástica. La aparición de ellas es aproximadamente más de un mes, aparición retardada, meses y a veces años, más frecuentes e importantes en elementos situados en zonas secas y soleadas, y a veces es muy difícil distinguir su origen de retracción. Son regulares, con anchura prácticamente constante y normalmente se estabilizan muy rápidamente, por lo que cuando el técnico interviene suelen ser muertas. Su forma depende pues, del armado del elemento y las cuantías utilizadas de refuerzo. Ok, esto que está acá es una explicación leve, voy a ir muy rápido, ya tenemos un tiempo ya ajustado. Y esto es básicamente en donde se menciona la mitigación de eso que estamos hablando. Una de los importantes, o sea, en las grandes superficies, como pisos, losas, se deberá realizar rápidos y eficientes curados para preservar o restituir el agua húmeda, la humedad que tiene pues el elemento como tal. Entre estas técnicas se encuentran las siguientes. Primero, cubrir la superficie con una lona o material de polietileno. Riego de agua desde las primeras horas y durante 7 días. Aplicación superficial de curadores químicos. Aquí vemos una gráfica en la cual, a la derecha, cuando yo no curo, la contracción llega a su límite extremo y cuando curo, definitivamente hay un gap. Sí se contrae, pero no se contrae en las dimensiones que lo hiciera si no curó al principio. Entonces, el curado definitivamente para evitar fisuración, sea por retracción plástica o sea por retracción por secado, es sumamente importante. Utilización de fibras sintéticas, por ejemplo en los pavimentos. Estas fibras pues, aumentan la capacidad de formación, ya entonces no estamos hablando de 200, sino un poco más, y eso genera que no se vean las fisuras tan frecuentemente. Y diseño y construcción de juntas por contracción, efectivamente. La última, aquí me voy a demorar 2 minutos, básicamente mencionándolo, es la fisuración por tensiones de origen térmico. Como todo material en concreto, cuando aumento la temperatura se dilata y cuando disminuyo la temperatura se contrae.
dando el siguiente efecto, el efecto que tú tienes acá. Entonces, normalmente el efecto de alabeo se produce por las temperaturas. En la noche, digamos que tenemos menores temperaturas y en el día mayores temperaturas, generando este movimiento en las placas, digamos, de los pavimentos o los pisos, etcétera, y generando este tipo de alabeo. Lo que sucede acá, y hay un efecto, digamos, sumado de dos temas que pueden ser contracción plástica sumada a temperatura, y eso es la suma o los ingredientes para una fisuración clara en los pavimentos y placas, con lo cual yo tengo que construir con las respectivas juntas de dilatación, ¿cierto? Para que si él se va a mover, se mueva y no pegue una placa con otra. Por eso hay una distancia entre ellas, ¿cierto? Para que no pegue una placa con otra y pueda generarse la fisuración como tal. Lo habitual y lo que nosotros, pues, la fisura que pueden ser de dos tipos. Un fenómeno, como ustedes lo ven acá, de temperatura, ¿sí? Y también un fenómeno también de contracción inicial. Cuando yo tengo una placa, como la pueden ver acá, él tiende a contraerse, pero normalmente la placa no está encima de un riel que se pudiera contraer, digamos, y ese movimiento libre pudiera no generar fisuras. Pero si yo estoy, lógicamente, encima de un terreno, ese terreno sirve de restricción o actúa como restricción y por lo tanto se empieza a fisurar. Por lo cual es importante que yo deduzca o observe pues el momento adecuado en el cual generar estas juntas, digamos, constructivas para evitar que el concreto se fisure por donde él quiera. Y perdónenme la expresión, el concreto por donde quiere fisurarse, por el punto más débil, lógicamente. La naturaleza es de ese tipo. El concreto se fisura por donde más débil sea, por lo tanto, cuando yo induzco la junta, es decir, corto, digamos, un pavimento para poder hacer la junta como tal de construcción, estoy induciendo una debilidad. Por lo tanto, es claro que yo quiero que ella se fisure por ahí, diciéndole a la placa de pavimento que quiero que se fisure por ahí. Si tuviera un riel, como el que ustedes observan aquí en la pantalla, pues claramente sobre un riel no se me va a fisurar, pero como tengo una restricción, se me va a empezar a fisurar, lógicamente. Y cuando se empieza a fisurar habitualmente, tenemos una ventana clara de corte, la cual la dan muchos factores. Y uno de los principales es el tipo de concreto que estás usando, la temperatura ambiente como tal y, lógico, la temperatura propiamente del elemento que estás teniendo. Esta temperatura va sumada directamente al comportamiento reológico, el comportamiento intrínseco de las propiedades del concreto. Es decir, entre más temperatura tenga el concreto, las propiedades se van desarrollando más rápidamente, así el fraguado y así el endurecido. Por lo tanto, es indispensable que el contratista calcule exactamente el momento adecuado en donde hacer el corte. Acá he puesto unas posibilidades que puedo tener cuando voy a hacer un corte. Entonces, cuando la ventana de corte no la tengo clara, digamos, ustedes pueden leer lo que he escrito acá para ustedes, pero cuando la ventana de corte no la tengo clara y empiezo a cerrar o a cortar y ya se me desmorona como está al principio, no es momento, ¿cierto?, de cortar. Digamos, un desmoronamiento moderado puede ser el que está en la parte del medio y, lógicamente, un desmoronamiento aserrado limpio como el que está abajo es lo ideal. Sin embargo, el moderado es aceptable y debería entonces yo generar las juntas en ese momento. Para poder obtener esto que está acá, que son básicamente las medidas para disminuir fisuración. ¿Cuáles son? Para terminar, los pavimentos de hormigón son muy susceptibles, lógicamente, de estos gradientes de la bebé, por eso debo generar juntas de construcción, es decir, cortar de manera adecuada para que ese movimiento no se me genere fisuración. Y pues lógicamente tengo que tener en cuenta el ancho determinado de las juntas, que debe ser aproximadamente la tercera parte del espesor como tal. ¿Ok? Digamos que acá esos cuatro, digamos, tipos, orígenes de las fisuras, lo que he querido es expresarle la parte de mitigación que podemos tener. Espero que haya sido de su valioso, digamos, conocimiento.
Ingeniero Zahir, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y podernos compartir esa información que usted tiene, que va de más de 16 años de experiencia y que sé que va a ser muy grato y de mucha utilidad para todas las personas que nos están acompañando. Entonces, ¿le parece si pasamos a la sección de preguntas? Listo. Entonces, yo voy leyendo la primera pregunta y la vamos respondiendo. Listo. Entonces, tenemos la primera. La compactación del suelo es fundamental en el concreto. Si no tenemos una compactación total, ¿se pueden generar fisuras? Claro. Lo mencioné en el camino y lo mencioné cuando estábamos hablando de asentamiento plástico. Si no tenemos una compactación adecuada y efectivamente el suelo, ¿cierto?, cede, claramente el concreto también va a ser lo mismo, lo cual va a generar fisuras en la superficie inmediatamente. Listo, perfecto. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo para una estructura o placa, la contracción por secado? La contracción por secado, si se presenta, es una de las causas, digamos, más importantes de disminución de capacidad. Importante, llamémoslo así, ¿cierto? Porque los elementos cuando se empiezan a fisurar, incluso llegan a ser profundas las fisuras en el concreto. Pues claramente se abren, digamos, incluso llegan a pasar, digamos, los elementos y pierde capacidad cortante. Así que definitivamente la contracción por secado es algo supremamente importante tener en cuenta. Y estamos hablando de columnas, y estamos hablando de vigas como tal, que son lo que soportan pues el peso de la estructura como tal. Perfecto. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quiero recordarle a todos nuestros asistentes que en el chat les hemos dejado un enlace para que dejen sus datos y así podamos emitir los certificados de asistencia al webinar y para que evalúen la calidad del webinar, ya que para nosotros es muy importante su opinión y también conocer cuáles son las temáticas que quisieran conocer más adelante. Vamos con otra pregunta. Si se usa un curador químico para el curado de un pavimento o una losa, ¿ya no sería necesario usar agua para el curado posterior a la aplicación del curador químico? Esa es la respuesta corta, es decir, como yo les mostré, no tuve el momento de explicarles la curva que vieron. Es más, si puedo devolverme, yo estoy presentando, ¿verdad? Sí, puede devolverse, claro. Puedo Aprovechar devolverme la presentación. y aprovecho la presentación. Esto que está acá, efectivamente ustedes lo pueden ver, la retracción a edad temprana del concreto con y sin agente curador, en este caso antisol rojo. Pero ustedes pueden ver la contracción, digamos, o la retracción que se genera cuando no uso, o sea, sin el agente curador, y miren la diferencia que existe en retracción cuando sí uso el agente curador lógico de manera adecuada y oportuna. ¿Ok? Entonces la respuesta es que los agentes curadores forman pues claramente una película encima de la superficie que evita que se evapore el agua superficial, que es básicamente lo que estamos hablando. Si tú evitas que se evapore, efectivamente eso va a hacerte disminuir la fisuración y no vas a necesitar colocar agua, digamos, en cantidades para poder sustituir la evaporada. ¿Okay? Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué áridos pueden producir exudación o sangrado y encadenan una fisuración y por qué? Bueno, aquí hay algo importante. La exudación o sangrado es producida en cualquier tipo de concreto. Sí, porque es lógico, digamos, nosotros colocamos una sustancia, un material en estado no endurecido, sino maleable, ¿cierto? Y esa agua, digamos, es mucho más liviana normalmente que la arena, que la grava, etc. Así que cualquier tipo de agregados o áridos que tú usas no es que generen la exudación, sino que va a precipitarse hacia abajo un poco, ¿cierto? Y lo más liviano es el agua y ella se va a ir hacia arriba. Si yo uso agregados de mayor peso, o sea, de pesos mayores probablemente, o de densidades mayores, hablemos así, probablemente eso incida en tener una exudación mayor.
que parte de la respuesta que acaba de dar puede ser complementaria a la siguiente pregunta, y es el tema de la granulometría de los materiales, si estos pueden influir en la fisuración y si se pueden controlar desde el diseño. Claro, sí. Es decir, existe un módulo específico, ¿cierto?, en el ACI de control de fisuración en los diseños. Claramente el productor de concreto, ¿cierto?, debe tener los parámetros correctos para poder hacer esa mitigación de fisuración. ¿Cuáles son y a qué van tendiente ese control de fisuración? Uno, a tener la mínima cuantía de pasta en los concretos. Segundo, a tener las granulometrías correctas. Es decir, si yo uso, por ejemplo, unas granulometrías, llamémoslo así, muy finas, si son muy finas, el área superficial del concreto, en el mismo volumen, el área superficial va a aumentar, con lo cual voy a generar muy poca exudación en la parte de encima. Con eso, ¿qué quiere decir? Que si yo genero poca exudación en la parte de encima, es más probable que la velocidad de evaporación sea mayor. Estoy exudando poco y más rápidamente se evapora. Si esto sucede, es importante que ustedes como clientes, digamos como dueños del proyecto, lo mencionen de inmediato cuando vean este tipo de fenómeno para no avanzar en el proyecto y poder hacer las correcciones pertinentes. Todo esto, por supuesto, acompañado de todo el esquema climatológico que vimos. Es decir, si yo no tengo unas condiciones climatológicas adversas, puede que pueda convivir con una exudación pequeña y sin problema. Pero si yo tengo unas condiciones climatológicas adversas, debería poder llegar a la máxima exudación posible sin afectar el concreto para poder disminuirlo. Ahora una última pregunta para hacer cierre al webinar de hoy. ¿Alguna práctica o método de comprobación para verificar si en muros de concreto armado hay fisuramiento con posible filtración de humedad? Pues mira, hay una muy sencilla, pues primero lógicamente observación, ¿cierto? Visual, pero la otra es también hacer pulso de ultrasónico para poder ver si efectivamente dentro de los muros o de los elementos existen algunas fisuras o discontinuidades. Yo pudiera hacer, digamos, el uso del pulso ultrasónico para poder observar si dentro, si no son perceptibles afuera, si dentro hay alguna fisuración producida por X y razón. Esa sería una de las formas, entre otras. Ingenieros, esas son todas las preguntas. Hemos hecho un resumen porque algunas estaban muy relacionadas. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio y esperamos que no sea el último espacio que tengamos con usted. Vi un tema que iba un poco rápido, así que creo que esos son puntos en los cuales podemos hacer profundización y más adelante pudiéramos abrir otro espacio para nuestra comunidad. Vale, muchas gracias a todos, de verdad. Feliz tarde. Listo, entonces a los demás queremos agradecer no solo a nuestro conferencista, sino también a nuestros aliados y a todas las personas que estuvieron conectados en esta transmisión. Recuerden que este webinar lo podrán tener acceso a través de nuestro portal campusultra.com, así que los invitamos a que se registren para que puedan tener acceso a este webinar. Ahí mismo estarán las diapositivas de esta presentación y hay muchas otras temáticas que también serán de su interés. No olviden dejar sus datos en el enlace que les dejamos para poder emitir los certificados de asistencia y poder conocer todas sus opiniones. Para nosotros es valioso. Muchas gracias. Hasta la próxima.